Continuamos hablando de los sistemas políticos comunistas. En el primer video hablamos del modelo soviético. En el segundo video hablamos sobre las democracias populares de Europa Central. Y el día de hoy hablaremos sobre el régimen de la República Popular China. Pues China tiene una historia muy interesante, una historia de lucha contra el imperialismo y búsqueda de un nacionalismo. En ese sentido, pues vale la pena iniciar haciendo una breve reseña histórica sobre este país. Nos remontaremos hacia el año de 1840, cuando estallaron las famosas guerras del opio. Vale la pena poner un poco el contexto de las guerras del opio. La expansión del capitalismo por las potencias de Europa Occidental, básicamente Inglaterra, que necesitaba mercados para su gran producción. Inglaterra era considerada el taller del mundo debido a su gran producción industrial, pero para alimentar ese gran taller también necesitaba muchas materias primas. Y China, un mercado inmenso para los productos ingleses y a la vez un gran abastecedor de materias primas. Entonces, los ingleses buscaron el mercado chino, pero los emperadores chinos no querían abrir China hacia el exterior. Un país tan grande pues podía perfectamente vivir en una manera económica muy autárquica, cerrados al mundo. Entonces los ingleses decidieron abrir el mercado chino a cañonazos, y para generar alguna dependencia económica de Inglaterra, pues le introducen el producto del opio y generó una gran adicción entre los chinos, y digamos, pues ahí se fue abriendo espacio el capitalismo. Bueno, pues un emperador chino ya notó la desmejora de su población por esta nueva adicción, que además los chinos consumían demasiado opio y eso estaba drenando mucho los recursos económicos de China. Decidió parar esta situación del comercio, que además era ilegal, del opio por parte de Inglaterra en China, y declara la guerra a Inglaterra con la finalidad de parar esta comercialización de opio. Y estalla así la primera guerra del opio en 1840. Pero China perdió la guerra y más bien se vio obligada a entregarle algunos territorios de China a Inglaterra y al pago de algunas indemnizaciones por haber iniciado una guerra. Bueno, posteriormente China igual quería sacudirse ese comercio de opio, que ya era una epidemia para los chinos. Inicia una segunda guerra del opio en 1858, esta vez contra Inglaterra y contra Francia. Bueno, y el resultado nuevamente desfavorable para China. Es derrotada militarmente, es despojada de nuevos territorios y tiene que pagar nuevas indemnizaciones, pero en esta oportunidad a Francia y a Inglaterra. De suerte que el siglo XIX se caracterizó por una nueva expansión colonialista de Europa, la colonización de África, vemos aquí también en el lejano oriente, Oceanía, esas tuvieron lugar en el siglo XIX. Pues China de esta manera pues sería un escenario de ese nuevo colonialismo europeo hacia el mundo, en este caso al lejano oriente y a China. Bueno, entonces esto, digamos, le abrió la puerta a estas potencias europeas, Inglaterra, Francia,
para tener más injerencia política en ciertos territorios de China. Posteriormente sería atacada también por Rusia, que querían apoderarse de la Manchuria, luego por Estados Unidos, luego Japón. Así es que China pues tuvo que lidiar mucho con el colonialismo durante el siglo XIX y todavía durante el siglo XX. Bueno, entonces hablamos del colonialismo porque el colonialismo inició un fuerte espíritu nacionalista en China. O sea, la antítesis al colonialismo es el nacionalismo, que querían liberarse de la injerencia extranjera y decidir que que la nación asumiera su propia determinación, es decir, un nacionalismo. Y adicionalmente a esto, del aborrecimiento a la injerencia extranjera, pues resulta que el pueblo chino vivía condiciones socioeconómicas deplorables. Entonces tenemos dos variables acá que generaban mucha disconformidad en la población china o el pueblo chino, que era la injerencia de las potencias extranjeras y además la deplorable situación o condición económica y social en que vivía la gran mayoría del pueblo chino. Esto hizo que allá por el 1870 empezaran a estallar una serie de revoluciones de origen campesino por las causas económicas, pero también con una bandera nacionalista que lo que pretendían era derrocar a los emperadores de China. Bueno, y así se van a dar tres revoluciones todavía durante el siglo XIX que buscaban derrocar al imperio chino, pero esto no se va a lograr sino hasta allá por el año de 1911. Un personaje muy famoso en la historia china inició antes, en 1905 más o menos, una revolución la cual fue aplastada por el ejército imperial. Este personaje tuvo que salir exiliado a Estados Unidos, se fue a vivir a Hawái y luego en 1911 estalla una nueva revolución que sí logró derrocar al último emperador chino. Este personaje que estaba exiliado en Estados Unidos regresa a asumir la presidencia de la República de China y fundaron la República de China. Ahí se introdujo a China la modernidad, se introdujo un sistema político en esa oportunidad que emulaba a una democracia liberal, por eso el nombre de República China, y tenían un presidente de la República, digamos, emulando al sistema político norteamericano o estadounidense. Pero este nuevo gobierno o este nuevo régimen republicano que se instituyó en 1911, 1912 más o menos, era muy afín a las potencias extranjeras. De hecho, las potencias extranjeras fueron los que apadrinaron la institución de la República de China. Entonces eso lo que hizo fue alimentar el descontento del pueblo chino que ya quería librarse del dominio extranjero, y eso le dio origen a una nueva fuerza política que fueron los nacionalistas, dentro de los cuales figuraba el famoso en la historia china y en la historia de la ciencia política Chiang Kai-shek. Bueno, entonces este ejército que estaba liderado por Chiang Kai-shek y los nacionalistas empezaron una guerra contra la reciente República de China. Al final logran sustituirles en el poder, suben al poder los nacionalistas, pero los nacionalistas se ocuparon muy poco de la situación socioeconómica del pueblo. Entonces, si bien atendieron más el problema del imperialismo, pues se olvidaron de la situación económica del pueblo, y eso hizo que surgiera una tercera fuerza, que fue la fuerza del comunismo, liderada por Mao Zedong. Entonces,
Esta nueva fuerza, el Partido Comunista, pues él sabía desde el inicio, Mao, que la vía democrática no era la ruta, sino que inmediatamente procede a fundar el Ejército Rojo Chino y a iniciar la búsqueda de un cambio por la vía revolucionaria, por la vía armada. Entonces empieza a tener incursiones militares en China, fue derrotado por las fuerzas de Chiang Kai-shek, tuvieron que hacer una especie de retirada o de huida a pie hacia el norte de China, 10.000 kilómetros a pie, para establecerse en un lugar muy recóndito de China, para escapar de la represión o de la contrainsurgencia que estaba haciendo el Ejército Nacionalista de China. Bueno, pues en ese momento viene la Primera Guerra Mundial a la historia universal. La Primera Guerra Mundial, pues vemos que los objetivos del eje, Italia, Alemania y Japón, pues era hacerse con colonias en el mundo, ya que llegaron tarde al reparto colonial que hicieron los franceses, ingleses, belgas y holandeses en el siglo XIX, porque Alemania e Italia no se habían unificado todavía como fuertes estados nacionales. Entonces llegan tarde al reparto colonial y quisieron restablecer esa situación, y esos eran los provechos que pretendían ellos alcanzar si ganaban la Primera Guerra Mundial. Entonces, como parte de esa hambre, de ese ímpetu colonialista, Japón ataca a China para quedarse con el propósito de quedarse con ciertos territorios de China, es decir, les hace una invasión colonialista. Y esta invasión colonialista, pues lo que hizo fue que las fuerzas del Ejército Nacionalista de Chiang Kai-shek se aliaran con las fuerzas del Ejército Rojo Comunista de Mao Zedong para luchar contra los japoneses. Se da una alianza militar entonces entre ellos. Luego termina la Segunda Guerra Mundial, perdón, la Primera Guerra Mundial, y en el Tratado de Versalles resulta que parte de los territorios que Japón pretendía y por los cuales había invadido militarmente a China le son concedidos a Japón en el Tratado de Versalles. Y entonces China, que había apoyado a los aliados, pues estaba muy enfurecida. Y bueno, pues seguía en el poder el gobierno nacionalista y se rompió la alianza militar que se había dado para defender a China de los japoneses entre el ejército nacionalista, que era el oficial, el del gobierno de China, y el ejército comunista de Mao Zedong. Se da una disolución de esa alianza, vuelven nuevamente a enfrentarse a las armas, es decir, vuelve a estallar la guerra civil en China entre los nacionalistas y los comunistas, hasta que finalmente, estamos hablando más o menos del año 1928, hasta que finalmente en 1949, es decir, una guerra que va a durar casi los 20 años, triunfa el ejército comunista de Mao, y el 1 de octubre de 1949, pues Mao Zedong fundó la República Popular China. Bueno, pues esta República Popular China, desde 1949 hasta 1954, o sea, 5 años, Mao Zedong ejerció un gobierno dictatorial, es decir, él asumió todos los poderes del Estado, gobernó sin constitución, y en el año de 1954 le va a dar a la China comunista, o a la República Popular China, su primera constitución, que fue una constitución inspirada en la Constitución Soviética de 1918. Entonces, digamos, desde el punto de vista de su sistema político, va a tener
similares organizaciones o poderes estatales similares a los de la Constitución Soviética de 1924. En ese sentido, va a tener el equivalente a un Soviet Supremo, que allá se va a llamar, en China se va a llamar Asamblea Nacional del Pueblo Chino, pero va a ser inspirada o calcada del Soviet Supremo soviético. Va a tener un presidium y va a tener un consejo de ministros. En China le cambiaron el nombre, tenía otro nombrecito un poco más largo, pero era un organismo a la usanza del Consejo de Ministros soviético. Bueno, pero adicionalmente a estos tres poderes del modelo soviético, la Constitución china de 1954 instituyó un presidente de la República, que había sido instituido por primera vez, recordarán ustedes, mencionamos hace algunos instantes, con la Revolución China de 1911, que había logrado derrocar al último emperador. Entonces ahí el que lideró esa revolución lo pues nombraron presidente de la República, y digamos pues esta fue una figura muy aceptada por el pueblo chino, muy aceptada por China, y la revolución o el régimen de Mao en la Constitución de 1954 decidió mantener esa institución del presidente de la República de China, y de esa cuenta pues el sistema político chino para 1954 básicamente estaba compuesto por esos cuatro poderes. La Asamblea Popular del Pueblo Chino, que era una copia al calco del Soviet Supremo, un presidium, un consejo de ministros y además un presidente de la República. Pues eso era básicamente su sistema político. En cuanto a su sistema electoral, pues era el mismo sistema electoral de la Constitución rusa de 1918, organizada en soviets, debido a que la revolución de Mao y el Partido Comunista de Mao, igual que su homólogo soviético, se organizó en base a soviets. Y hablando de la Unión Soviética, pues en la fundación del Partido Soviético Chino, pues hubo mucho apoyo de la Unión Soviética. Vladimir Lenin mandó dos representantes para apoyar a la formación del Partido Comunista en China, y también mandó delegaciones para que apoyaran a organizar militarmente al Ejército Rojo. Así que sí hubo una vinculación entre el comunismo soviético y el origen del comunismo chino. Consecuencia de eso es de que la Constitución que China adopta en 1954 va a instituir un régimen político a la usanza de la Constitución soviética de 1924 y de la Constitución rusa de 1918. Bueno, pues volviendo al sistema electoral de la Constitución china de 1954, decíamos que era similar al sistema electoral de la Constitución rusa de 1918 y la Constitución soviética de 1924, que recordarán ustedes, mencionamos en el primer video, era un sistema de sufragio indirecto. Explicamos ahí que eso era debido al tamaño de Rusia en aquel año de 1918, y que no había medios de comunicación desarrollados, la población dispersa por un territorio muy grande. Entonces convenía más que soviets en las aldeas, por ejemplo, nombraran electores que se dirigieran a los municipios, digamos. Ahí se reunía con otro grupo de soviets. Estos soviets municipales elegían a otros representantes que se iban al departamento, digamos, y ahí elegían al soviet del departamento, elegían a representantes del departamento para que fueran a emitir el voto de estos a un soviet regional, digamos, y finalmente al nacional. Bueno, pues ese sistema electoral fue el que adoptó China en 1954.
54, en su sistema político de 1954, debido a la vastedad geográfica del territorio chino, que es inmenso, población dispersa en esa vastedad territorial, medios de comunicación poco desarrollados debido a que eh, la influencia colonialista había desarrollado únicamente las áreas costeras, que eran unas urbes magníficas, pero se habían olvidado totalmente de la China del interior, que era la China del pueblo, la China campesina, que vivía prácticamente en la Edad Media. Entonces, por eso funcionaba mejor un sistema electoral indirecto. Bueno, hablando siempre del sistema político, pues sí, habían varios partidos, pero realmente el partido del Estado era el Partido Comunista, era el partido que tenía el poder. China posteriormente va a tener otras constituciones, va a cambiar el régimen comunista por un capitalismo extraño, con muchos elementos socialistas o comunistas, pero digamos, nos interesa únicamente estudiar esta fase comunista que fue la de Mao Zedong, para ir viendo cómo se fue expandiendo el sistema político comunista hacia, primero a través de la URSS, a través de, es decir, a través de la Unión Soviética, a todo el este de Europa y al Medio Oriente, digamos, y al Lejano Oriente. Posteriormente, cómo se expandió a Europa Central, a países como Polonia, Hungría, Bulgaria, Yugoslavia, Alemania Oriental, y después hasta el Lejano Oriente, como fue el caso de China. Después vamos a ver que se va a expandir a Corea del Norte, a Vietnam, a Laos, a Camboya. Es decir, el comunismo y su sistema político pues van a tener esa expansión. Pero nosotros, sin embargo, vamos a platicar únicamente del caso de China. Y China fue cambiando, como explicamos, pero vamos a quedarnos únicamente con esta primera etapa del comunismo chino, que se formalizó, que logró consolidar un sistema político en la constitución que mencionamos de 1954, que era la constitución de Mao, y que estaba inspirada totalmente en la constitución rusa de 1918 y la constitución soviética de 1924. Gracias por su atención.